volvimos a acudir a otra cita con él y en esta cita él nos dijo que como él veía que el cólico no cedía, lo más conveniente era realizarle una endoscopía. Mi hijo no tenía ninguna enfermedad que atentara contra su vida. Previamente este doctor, como ya lo comentaba ella, nos había dicho que no iba a tener ningún problema, ninguna complicación, que era un estudio ambulatorio, que era de entrada por salida, así como entraba, así salía. Y no se quedó dormido. Entonces yo le di un besito en la frente y le dije, te veo allá afuera, mi amor. Pero ese momento ya no iba a llegar. Sentí un presentimiento, la verdad, y volteé a ver al gastroenterólogo y le dije, doctor, se lo encargo mucho, tiene mi vida en sus manos. Y él se sonrió y volteó a ver a la anestesióloga. Se sonrieron, me tomó del hombro, me dirigió a la salida y me dijo, no se preocupe, señora, en un momento se lo entrego. Espéreme en la sala. Abren la bolsa de un cierre y adentro estaba mi hijo. Yo no podía creer que él fuera mi hijo, te lo juro que hasta ese momento yo guardé la esperanza de que estuvieran equivocados. En este video compartiremos la historia de Rodrigo y Orquídea, una pareja que enfrentó una de las peores pesadillas que cualquier padre puede imaginar, que es la pérdida de un hijo. Nunca habían imaginado que se encontrarían en una situación tan devastadora, y es que todo cambió en diciembre del año 2023. Su hijo Rodrigo, apodado cariñosamente como Bebé Pino, era un niño feliz, sano sobre todo, y lleno de amor. Sin embargo, todo se complicó cuando durante una revisión médica los doctores sugirieron que se le practicara una endoscopía debido a los cólicos que sufría. Lo que se suponía entonces que era un procedimiento sencillo se convirtió en un infierno para los padres de este pequeño. Antes de seguir con el video, te explico que tengo el permiso de los padres para que los videos y las fotos de Pinito salgan sin censura. Yo soy Orquídea Modesto, mamá de Rodrigo Olivares Modesto, mi bebé Pino. Cuando ya estaba embarazada, yo le decía que le íbamos a poner Paulino para que le dijeran Pino. Entonces, de ahí se empezó a contar la historia a sus papás, a mi familia, y desde antes que nacieran, no sabíamos si iba a ser hombre o mujer, le decían Bebé Pino. Ya cuando nos enteramos que iba a ser niño, se le quedó Pino, Bebé Pino, le decíamos. Todos de cariño, de hecho le entendía por Pino. Dame un beso. ¿Eso te lo beso? Mamá. Dame un beso. Fue en agosto del 2020 cuando nos enteramos que estábamos esperando a Pino. Pues fue un embarazo muy tranquilo, muy bonito. No hubo ninguna complicación. Pues él creció grande, creció fuerte. Recuerdo que lo primero que escuchamos cuando fuimos a la primera cita con la ginecóloga fue su corazón. Era un corazón fuerte. Y pues desde ese momento para mí se convirtió en lo más importante que he tenido en la vida. Y pues su papá y yo nos encargamos de tratar de hacer todo bien para que él llegara en las mejores condiciones. Él nació grande, pesó 3,6 kilos. Era un niño fuerte, muy tranquilo. Pues fue creciendo y se convirtió en la alegría de la casa y de toda la familia, de sus abuelos, de sus tías, tíos, primas. Era un niño muy alegre, le encantaba correr, le encantaban los carros, los trenes. Los trenes fue algo que se convirtió en su hit en los últimos meses.
le encantaba armar cosas, era un niño que armaba y desarmaba cualquier cosa, le encantaba ayudar a su papá a hacer cualquier cosa, a poner un clavo, a mover un mueble. Le gustaba mucho salir en su moto de juguete a correr, a pasear al perro. Pues, ¿qué te puedo decir? Cualquier cosa que yo te diga de mi hijo era lo mejor. Porque era mi hijo, era mi vida. Órale, mi amor, qué bonito le haces, Ceci. Bravo, mi amor. Bravo. Bravo, mi vida hermosa. Manda besos. Sonríe. Ay, eres tan hermosa. Sí, mi vida. Te trajo papá en tu moto. Sí. Mira, ven. Mira, ven. Adiós. Adiós. Nunca tuvo algo de gravedad. Él tenía cólicos muy recurrentes. En un par de ocasiones se estriñó y íbamos con su pediatra, la que lo veía todo el tiempo. Ellos al principio nos decían que los cólicos en los niños es una situación muy común y que como vaya madurando el estómago, estos se van a ir quitando. Pero en el caso de Pino no fue así. Los cólicos no se iban y su pediatra mandó a hacer varios estudios. Lamentablemente no encontraba nada que pudiera ser la causa del cólico, nada raro. Entonces, una de las doctoras nos recomendó acudir con el gastroenterólogo pediatra y pues así fue como llegamos con esta persona. Él en un principio nos mandó un tratamiento para regular el cólico y para el estreñimiento. El estreñimiento sí se dio, que tampoco nunca fue algo pues grave, era poco regular. Lo que más nos preocupaba eran sus cólicos. Pero con ese tratamiento los cólicos no se quitaron. Entonces volvimos a acudir a otra cita con él y en esta cita él nos dijo que como él veía que el cólico no cedía, lo más conveniente era realizarle una endoscopía. Yo recuerdo que ese día yo siempre cargaba como con todo el expediente médico de mi hijo, los estudios que le había realizado su pediatra. Y tenía ahí unos laboratorios que le habían realizado, rayos X. Yo los saqué y se los quise mostrar. Y él me comentó que no era necesario, que él consideraba que si el niño no había respondido al tratamiento, lo más conveniente era realizar la endoscopía para que él pudiera tomar biopsias y descartar cualquier situación. Entonces él nos hablaba así como de varios diagnósticos que pues suenan bastante catastróficos y pues siendo él el especialista pues creíamos que era lo conveniente. Recuerdo que mi esposo siempre ha sido una persona que cuando se trata de Pino, pues él siempre hacía muchas preguntas, quería asegurarse de que todo estuviera bien. Y él le preguntó al gastroenterólogo que en qué consistía la endoscopía. Y él dijo que era un procedimiento muy sencillo en el que él metía una camarita y que tomaba pedacitos para mandarlos a analizar y era todo. Dijo que no era de riesgo, que era una situación pues común, que él hacía siempre. Y pues mi esposo no se quedó ahí, le preguntó que cuáles eran los riesgos. Él dijo que pues era algo muy sencillo, que no teníamos que preocuparnos, que en el peor de los casos lo que podía pasar es que
hubiera un sangrado o una perforación, pero que no nos preocupáramos, que él con la misma cámara engrapaba y salía el mismo día con medicamentos. Mi nombre es Rodrigo Olivares Chavarín. Soy padre de Rodrigo Olivares Modesto. Este es mi hijo. Esta foto fue de septiembre del año pasado, donde se le ve a un niño sano, contento, feliz. Mi hijo no tenía ninguna enfermedad que atentara contra su vida. Previamente este doctor, como ya lo comentaba ella, nos había dicho que no iba a tener ningún problema, ninguna complicación, que era un estudio ambulatorio, que era de entrada por salida, así como entraba, así salía. Yo personalmente le pregunté en muchas ocasiones cuáles eran las causas de alguna complicación del estudio. Él me dijo que no había ninguna. Le pregunté varias veces. Yo creo que llegué al grado de desesperación del doctor, donde estaba en su escritorio, puso sus manos sobre el escritorio y me dijo: a ver, no hay ninguna complicación. La única complicación que puede haber es un sangrado, mismo sangrado que yo voy a suturar con la cámara, y se da medicamentos, se da de alta y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Yo hago cientos de endoscopías, hago endoscopías diario. A eso me dedico. Esa es mi especialidad. Yo la hago diario. Nunca ha pasado nada, nunca he tenido ningún problema. Entonces, lo que nos hizo pensar que era un estudio tan ambulatorio que pues no requeriría ningunos estudios preoperatorios. Entonces, pues ya como que nos dimos cuenta que ya lo habíamos hartado y pues accedimos. Él insistió que el estudio se realizara en un hospital privado que está al sur de la ciudad. Nosotros inclusive le preguntábamos si se podía realizar en otro hospital que estuviera más cercano a nuestro domicilio, pero él insistía en que no, que fuera en ese hospital porque ahí tenía todo el equipo médico, a sus enfermeras, a su anestesióloga de confianza, que ese hospital tenía el equipo para la endoscopía de primer nivel y que él ahí se sentía más cómodo para realizar el procedimiento. Entonces, pues como él era el que iba a realizar el estudio, accedimos. Se nos dio nos dio las recetas y todo todo lo necesario para programar el estudio. Se le comentó que el pago iba a ser a través de un seguro de gastos médicos, que íbamos a necesitar una orden. Él dijo que sí. Nos dio una receta donde venían ahí varios diagnósticos bastante escandalosos. Recuerdo que le preguntamos que si todos esos diagnósticos que él manejaba eran los que tenía mi hijo, y él dijo que no nos preocupáramos, que pues estos eran como de descarte y que también lo hacía para justificar el estudio y que no tuviéramos ningún problema con el seguro. La verdad es que esta persona es una persona muy amable, te trata bien, te brinda confianza. Es por eso que nosotros accedimos a llevar a nuestro hijo con él. Y pues seguimos en comunicación con él pues por vía telefónica para realizar el estudio. Él le dio nuestro número a la anestesióloga Roan Patrician, quien se comunicó con nosotros para preguntarnos datos respecto a la salud de Pino. Ella nos comentó cómo iba a ser el procedimiento. Jamás nos dijo que al niño se le iba a intubar. Ella solamente nos dijo que se le iba a administrar anestesia con gas, que incluso fue lo que yo vi el día del procedimiento. Dijo que cualquier cosa que cambiara, ella nos las iba a comentar por teléfono después de que hablara con el gastroenterólogo. Esta persona en ese momento pues se portó muy amable. Yo no la conocí físicamente hasta el día que se le realizó la endoscopía. Me mandó algunas notas de precauciones que debía yo de tener para ese día. Inclusive recuerdo que el doctor no me permitió darle de comer a mi hijo un día antes, pues ningún alimento sólido. Él solo pudo consumir líquidos. Se hizo un ayuno que él nos pidió, se brindaron los medicamentos en los horarios que se nos notificó. Todo se hizo al pie de la letra como ellos lo pidieron,
para que pues el estudio saliera lo mejor posible. Así fue como llegó el 20 de diciembre, que fue el día que le realizaron el estudio a mi hijo en este hospital. Pino tenía 2 años, 6 meses, 27 días. Siguiendo la recomendación del gastroenterólogo, se decidió realizar una endoscopía a Pino. La endoscopía es un procedimiento médico que ayuda a diagnosticar y tratar síntomas de afecciones del esófago, estómago y la primera parte del intestino delgado, según la información proporcionada a los padres. El médico les aseguró que sería un proceso rápido y sin complicaciones. El día 20 de diciembre, mi esposa sale muy temprano de la casa, un poco antes de las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, algo parecido. Sale muy temprana, se dirige a un hospital que está en la zona sur de la ciudad. No voy a decir el nombre del hospital, nada más les voy a comentar que está en una plaza que se llama Mítica, ahí en el sur de la ciudad. Todo lo que yo diga tengo como comprobarlo. Hay cámaras, hay audios, hay todo, todos los comprobantes que yo les puedo ofrecer. Todo lo que yo les estoy diciendo es verídico. Mi esposa fue a hacerle una endoscopía a mi hijo. Llegamos ese día, Pino iba dormido, yo iba acompañada de mis papás. Mi papá se quedó ese día en el carro, mi mamá me acompañó hasta la puerta del hospital. El niño estaba dormido. Llegué, me registré en recepción. Recuerdo que unos minutos antes de las 8 vi llegar al doctor, nos saludó, nos pasaron a los cubículos donde prepararon a mi hijo para el estudio. Él se despertó y le puse una batita. Él estaba muy asustado y empezó a llorar. Y me decía, no mamá, no, allá. Y me suplicaba que nos fuéramos. Yo todavía le dije, tranquilo papito, coopera para que nos podamos ir rápido. Pero él no dejaba de llorar, estaba muy asustado. Llegó el gastroenterólogo y me dijo, ¿cómo está Rodri, señora? Y pues yo lo veía bien. Y le dije, está bien, doctor. Y me dijo, me voy a retirar para que se tranquilice un poco el niño. Y le dijo, tranquilo campeón, ahorita pasamos. Y se fue. Yo terminé de cambiar al niño. Se acercó la anestesióloga, me preguntó del ayuno, me preguntó de los medicamentos. Nada más. Ninguno de los dos pesó a mi hijo. Ninguno de los dos le tomó signos, presión, no le escucharon el corazón, nada. O sea, a mi hijo lo metieron al cuarto, que ni siquiera es un quirófano, solo es un cuarto con una camilla a realizarle el estudio, sin ninguna revisión previa, nada. En ese momento a mí no me parecía raro, porque yo no tenía experiencia en estas cosas. Entonces, recuerdo que la enfermera se presentó, nos dijo que ella iba a estar con nosotros ese día. Terminamos de cambiar a mi hijo y sale el doctor y se sienta en un banquito enfrente de mí y me dice, señora, ¿dudas? Y le dije, ¿qué es lo peor que puede pasar, doctor? Y él me contesta, como ya lo comentamos en consulta, lo peor que puede pasar es un sangrado interno o que le perfore, pero suena peor de lo que se lo estoy diciendo. Yo engrapo y se van, como ya se los había dicho, eso es lo peor. Y yo todavía le repetí, ¿es lo peor, doctor? Sí, señora, es lo peor. Entonces me dijo, ¿está de acuerdo si pasamos? Sí. Yo llevaba a Pino con una cobija muy gruesa porque hacía mucho frío. Entonces, cuando entramos al cuarto donde le iban a realizar el estudio, ya estaba ahí la anestesióloga sentada, tenía su celular, estaba escuchando música, viendo sus redes sociales. Y me volteé a ver y me dice, ponga ahí al niño. Y entonces yo lo iba a desenvolver y me dijo, no, déjelo con la cobija, no se preocupe. Veo cómo le pone la máscara y mi hijo estaba gritando como desesperado. Y ella me voltea a ver y me dice, no sabe que mientras más grita, más anestesia traga y más rápido se va a quedar dormido.
Y sí fue así. Pino se quedó dormido. Entonces yo le di un besito en la frente y le dije, te veo allá afuera, mi amor. Por ese momento ya no iba a llegar. Sentí un presentimiento, la verdad, y volteé a ver al gastroenterólogo y le dije, doctor, se lo encargo mucho. Tiene mi vida en sus manos. Y él se sonrió y volteó a ver a la anestesióloga. Se sonrieron, me tomó del hombro, me dirigió a la salida y me dijo, no se preocupe, señora, en un momento se lo entrego. Espéreme en la sala. Pues ya me salí, hasta ahí todo estaba bien, todo tranquilo, yo estaba con mi mamá esperando. A las 10 de la mañana en punto sale el doctor, sale alegre, sale con una sonrisa en la cara y me dice, señora, ya puede pasar con las cosas de Rodri, ya terminamos. Entonces yo sentí una paz, un alivio y le dije, ¿todo bien, doctor? Sí, no le encontramos nada en el estómago, está limpio, está perfecto. Aún así, yo tomé unas biopsias para mandarlas a analizar y descartar y saber cuál es la causa del cólico. Entonces yo empecé a platicar con él estaba muy tranquilo y me dijo, espérame aquí, me dejaron en el mismo cubículo donde yo había cambiado a mi hijo. Se mete a la habitación donde estaba Pino y yo empiezo a mandarle mensajes a su papá y le digo, ya terminó todo, ya me van a entregar al niño. Mi esposo me contesta, ay, qué bueno, porque estaba yo muy preocupado. Pasan unos minutos y empiezo a ver que las enfermeras salen corriendo y empiezan a pedir por teléfono material. Decían el nombre de las cosas que pedían, la verdad es que no lo recuerdo. Y gritaban muy desesperadas, corrían. Y yo en ese momento no pensaba que se tratara de Pino. Yo estaba trabajando, me mandó un mensaje a mi esposa cerca de las 10 diciéndome que el niño ya había salido, que estaba todo bien. Le agradecí por avisarme. Cerca de 5 minutos después me dice, oye, ¿sabes que algo está pasando? Veo a mucha gente corriendo en este tipo de sótano, que es el área de la endoscopía, donde hacen los estudios. Me dice, no me dejan pasar, me sacaron de donde estaba, ya me iban a entregar al niño, me sacaron de donde estaba, pusieron llave por dentro, nadie puede abrir la puerta más que ellos los que están adentro, entonces, pues vente para acá, ¿no? Y pues yo ya ahí empecé a sentir un presentimiento horrible. Recuerdo que la puerta que separa la sala de espera junto a la sala donde tienen estas habitaciones, tiene una puerta de cristal, entonces yo me quedé ahí parada viendo hacia esa puerta de cristal y veía cómo se hacía un corredero de gente, empezaron a llegar personas pues como de seguridad, otros o personal de enfermería, de relaciones públicas y se empezaron a poner afuera de la puerta de la habitación donde estaba mi hijo como si se tratara de un espectáculo. Entonces sale el doctor y no, el doctor todavía no salía y como yo ya empecé a desesperarme, le empecé a marcar y no contestaba, le mandé un mensaje y sale y me dice, señora, lo que pasa es que Rodri tenía muchas flemas en los pulmones, entonces tuvimos que nebulizarlo, pero no se preocupe, nada más deme unos minutos y se lo entrego. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo, doctor? Y me contesta, el tiempo que sea necesario, solo tranquilícese, no se desespere. Se metió, pero pues yo veía que adentro el corredero de gente y el movimiento no era congruente con lo que él me decía, entonces pues yo les preguntaba a las de recepción qué estaba pasando, que me dieran informes, que me dijeran qué sucedía, pero nadie me daba información. Entonces, minutos más tarde sale el doctor y me dice, señora, pase por favor. Y le digo, ¿qué está pasando, doctor? Y me dice, ¿viene sola? Le dije, no, con mi mamá. Que pasen todas las personas que la están acompañando. Nos metieron a un cuarto y llegaron personas de relaciones públicas, me pedían que me tranquilizara, que me sentara. Yo en ese momento yo ya estaba como loca. Yo les decía que por favor ya me dijeran qué estaba pasando, que no me tuvieran así. Entra el doctor y me dice, señora, Rodri lleva 4 minutos en paro.
ya estamos haciendo todo lo posible por sacarlo de paro. Y pues ahí yo sentí que se me venía el mundo encima. No me querían dejar salir de esa habitación, me pedían que me quedara ahí. Yo en mi desesperación me salgo y paso por la habitación donde estaba Pino. Pero te digo, había muchísima gente ahí, entonces todos estaban parados estorbando, inclusive las enfermeras no podían salir porque estas personas pues les estorbaban el paso. Yo me paro ahí para ver qué estaba pasando y a los únicos que yo vi atendiendo a mi hijo era la anestesióloga, al doctor y a 2 enfermeras. No había absolutamente nadie más, era un cuarto muy pequeño y las personas que estaban en recepción me piden que me vuelva a meter al cuarto. Yo les dije que no porque necesitaba comunicarme con mi esposo y me dijeron que ellas me podían dar teléfonos para que llamara. Obviamente yo las ignoré, me salí y le marco a mi esposo. Me llama, me dice, ¿sabes qué? El niño entró en paro, me dicen que el niño no respira, y que lo están tratando de reanimar, pero el niño no respira. Me regreso a la sala, no me metí al cuarto donde querían que me quedara. Había muchas personas en la sala de espera. Había una pareja de papás que también le iban a realizar una endoscopia a un niño de la misma edad de mi hijo. Incluso ellos ya estaban adentro, el niño ya estaba en bata, ya lo habían preparado porque él seguía después de Pino. A ellos lo sacan con el niño en bata, así sin permitirles que lo cambien. Empiezan a sacar a todos los pacientes que estaban realizándose una endoscopia, también adultos, y empiezan a vaciar la sala de espera. Entonces yo me quedo ahí esperando, sale el doctor y me dice, señora, ya logramos sacar a Rodri de paro, solamente que ya no se lo va a poder llevar, se va a subir a terapia intensiva. Yo le dije que estaba bien. Entonces él se mete, pero yo no dejaba de ver movimiento allá adentro, o sea, el corredero de gente, el venir, traer, gritar. Yo veía a las enfermeras que se llevaban las manos a la cara, que se tocaban el cuello, o sea, era algo aterrador. A mí me decían que ya todo estaba bien, pero el semblante de las demás personas no era el mismo. En eso llega mi esposo. Llego para allá, le dije qué pasó, yo veo a ella llorando junto con su mamá, le digo qué pasó, me dice no sé, no han salido a ver a nadie. En este hospital que te digo está la recepción con una ventana obviamente de cristal, al ladito está la puerta donde hay una ventana de cristal. Retiraron a las recepcionistas de esta parte de su escritorio, por así decirlo, de sus lugares, para que no estuviéramos nosotros preguntando. La puerta era bastante gruesa, no se lograba escuchar lo que pasaba por dentro, pero había una ventana, por esa ventana veíamos. Yo cuando llegué me asomé, vi a personal de seguridad, te digo que es de seguridad porque traían radios, ellos fueron los que empezaron a decir que sacaran a todos los pacientes del área, a todos los familiares. Todos los estudios que se iban a hacer en ese día los cancelaron. El área que es de la sala de espera, quitaron a todos, pusieron un guardia de seguridad en la puerta para que no dejara pasar a nadie excepto a familia del niño. A los pacientes que estaban adentro los sacaron también para esto. Y pues yo ahí vi a personal de seguridad, a muchas enfermeras, a mucho personal administrativo del hospital. O sea, ahí estaban todos viendo fijamente a mi hijo. Pero a nosotros no nos dejaban pasar como padres. Podía pasar cualquier otra persona externa, pero nosotros como padres no teníamos el derecho a pasar, siendo que mi hijo tenía 2 años, 6 meses. Las enfermeras corrían, chocaban con el personal de seguridad que pues por el morbo de estar viendo lo que pasaba estaban ahí, no las dejaban hacer bien su trabajo, no tenían el instrumento porque tenían que salir por la puerta, subir por el elevador o por escaleras eléctricas al área del hospital que está en la parte de arriba, yo las vi bajar con tubos y mangueras, desconozco para qué eran, pero las tenían ahí, las llevaban. Como a la media hora de que yo llegué salió el doctor con otra doctora
me parece que era anestesióloga, me dijo, ¿saben qué? El niño está muy grave, el niño ya no respira, ya lleva mucho tiempo sin respirar. Tenemos que hacerle una traqueotomía, pero urge hacérsela. Esto eran cerca de las 12, algo parecido. Urge hacérsela, entonces nos tienen que firmar los consentimientos. Estas personas de relaciones públicas que siempre estuvieron ahí como encima de mí, me dan unas autorizaciones en blanco. Yo recuerdo que le dije a mi mamá que por favor las llenara y esta mujer dice, no, ahorita no hay tiempo para eso, lo que importa es que firmes, si tú no firmas no van a poder atender a tu hijo. Y yo sé que es la estupidez más grande y que no debí de hacerlo, pero yo firmé. Porque en ese momento tú no piensas que tu hijo se va a morir. Y tú lo único que quieres es que le den la atención más oportuna para que él salga bien. Yo llevé a mi hijo vivo, yo lo llevé sano. Nunca me imaginé que iban a pasar estas situaciones. Entonces firmé, inclusive pues la letra de esas autorizaciones estaba toda chueca porque yo no podía ni siquiera ni escribir. Esta mujer se lleva esas autorizaciones, se mete y cuando el doctor salió a decirnos que necesitaba hacerle estos procedimientos, nos dijo, no se preocupen, ya aquí están urgenciólogos, cardiólogos, otorrinos, ya está todo el equipo médico necesario para darle la atención a su hijo. Lo cual no era cierto, porque esta zona del hospital se ubica en un sótano. Entonces, para que los doctores entren, tienen que entrar por la misma puerta de la sala de espera. Y después de que yo firmé esas autorizaciones, empezó a llegar una doctora gritando desesperada que si ahí habían gritado código azul. Como te comentaba, todo el personal estaba viendo lo que sucedía con mi hijo y no había nadie en la recepción que pudiera abrirles la puerta, porque todo lo habían cerrado con seguro. Le abrieron a esta doctora, después de ella llegó un otorrino, lo que yo pienso que es un otorrino, porque traía una máscara como con una lamparita de las que suelen usar. Y finalmente vi llegar a una doctora, que es la que yo supongo es la cardióloga, porque ella me dio la noticia después. Se metieron, no pasó mucho tiempo y salió esta última doctora que te digo que yo supongo que es la cardióloga. Y me dice, señora, su hijo lleva más de 1 hora en paro. Aunque yo logre sacarlo de paro, el niño ya va a tener secuelas muy graves. Él ya no va a tener calidad de vida. Dice, yo no entiendo por qué los doctores no me llamaron antes. Y entonces yo agarré y le dije, por favor, no importa, entrégame a mi hijo comida. Esta mujer, pues, yo siento que para ese momento ya, pues mi hijo ya no estaba aquí. Porque ya no creas que salió e intentó apresurarse o como si hubiera una urgencia real. Siento que ella ya nada más nos estaba preparando para darnos la noticia. Se metió y yo recuerdo que en ese momento pues yo estaba histérica, estaba como loca. Entonces me salí de la sala de espera y estaba afuera cuando la veo salir y solamente escucho cómo mi esposo grita y se lleva las manos a la cara. Yo ya ni sabía lo que le estaban diciendo y entré y esta mujer me voltea a ver y me dice, lo siento mucho, señora, yo ya no pude hacer nada. Recuerdo que me tiré al piso y ella me levantó, me sentó en una de las sillas y sacó su celular. Me enseñó una placa y eran los pulmones de Pino y me dijo, ¿ve esta placa? Está llena de sangre. Yo ya no podía hacer nada por el niño. Entonces
yo le dije, ¿sangre? ¿Cómo sangre? Porque aparte esa placa fue la misma que me enseñó el gastroenterólogo cuando me dijo que el niño tenía flemas. Entonces ella hizo una cara así como de, ya la regué. Y me dijo, ¿sabe qué, señora? Ahorita sale su médico y a él ya le puede hacer todas las preguntas que considere convenientes. Y se metió. Ya no la volvimos a ver. Nos quedamos ahí en shock. La verdad es que en ese momento no te llega ninguna idea a la cabeza. Yo todavía estaba esperando despertar de esa pesadilla. Yo no podía creer, yo solo llevé a mi hijo a que le realizaran un estudio, no iba grave, no iba de urgencia. Él estaba sano, un día antes estaba jugando con su bicicleta. No podía creer que eso nos estuviera pasando. Lo que se suponía que sería un estudio médico simple y rápido se convirtió en un completo caos, dejando a la familia de Pino totalmente devastada. La realidad era demasiado cruel y la pareja se encontraba luchando por encontrar sentido a lo que había sucedido. Cerca de la 1:30 más o menos, 1:30, no recuerdo bien los horarios. Sale el doctor, Miguel Servando, con la doctora anestesióloga, Patricia Enruan. Y el doctor Miguel, me acuerdo que sale con los brazos así, con un ego que no podía con él, pero sin ninguna gesticulación, sin ningún arrepentimiento. O sea, como si hubiera sido algo tan natural que no hubiera pasado nada. Nos dice, el niño ya murió. Y yo le digo, oiga, ¿cómo que ya murió? O sea, no era algo que se esperaba, no venía herido de una bala, no venía con una puñalada. O sea, ¿cómo que ya murió? Sí, pero fueron causas naturales. ¿Cómo me dices que causas naturales? ¿Cómo me dices que causas naturales cuando mi hijo un día antes estaba en su bici? Yo tengo las fotos y los videos de mi hijo un día antes. Mi hermano tenía un poco la cabeza más fría y le dijo, oiga, ¿por qué murió? No, pues no sabemos porque son causas naturales. Mi hermano le dice, es que no puede decirnos eso. ¿Pesaron al niño antes de meterse? No, pues es que su mamá nos dio el peso. Le dijo mi hermano, no importa. El peso se tiene que hacer en el momento. Ustedes lo debieron de haber pesado. ¿Cuánta anestesia ocuparon? ¿Por qué le dicen que le dio un paro? Se pasaron de anestesia. ¿Qué medicamento le pusieron? Ahí fue donde empezaron a cambiar todo su forma de expresarse. Empezaron a alterarse, a alzar mucho las manos. Mi hermano les dijo, ¿saben qué? Nosotros vamos a ir al MP y vamos a levantar una demanda porque el niño estaba bien, no tuvo por qué haber pasado esto. Ustedes algo hicieron mal, o fue una mala práctica o fue una mala anestesia. Ahí cambiaron radicalmente su forma de contestar. La doctora se puso en una forma así bastante altanera, se puso entre mi hermano y el doctor y le empezó a decir, pues pueden hacer lo que quieran, yo nada más les digo que si lo llevan al niño van a levantar al MP, le van a hacer una autopsia. ¿Y saben lo que le van a hacer al niño? El niño ya pasó por mucho para que le hagan pasar por más. Ya llévenselo para que lo puedan velar y que el niño descanse. O sea, como si estuviéramos hablando de un perro que se te murió y te lo llevas y ya no pasa nada. Y mi hermano le dijo, no vamos a hacer eso. La doctora dijo, pues ustedes saben, pero la anestesia fue la correcta. Y él dijo, si fue la correcta, ¿por qué le pasó eso al niño? O sea, ustedes son los médicos tratantes, los médicos que lo vieron antes, los médicos que le mandaron a hacer ese estudio. Díganos qué pasó. El doctor le dijo, no sabemos, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Agarró y se metió. Bueno, antes de que se metiera le dijimos, oigan, déjennos ver al niño. Ahorita, nos dijo el doctor Miguel Servando, con una serenidad que parecía que le estaban dando una diploma, nos dijo, ahorita, déjenme limpiarle tantita sangrita y lo pasan a ver. Eso fue cerca de la 1 de la tarde. Nosotros estuvimos pidiendo insistentemente que nos dejaran ver a Pino,
pero siempre obtuvimos negativas, no nos dejaban entrar. Yo veía desde esta puerta que te comento cómo entraban y salían con cosas del cuarto de mi hijo, sacaban sábanas, sacaban cajas, pero no, o sea, entraba personal, pero a nosotros no nos dejaban pasar a ver a nuestro hijo. Entonces salen personas de relaciones públicas y nos piden que les firmemos documentación. Incluso se acercaron con mi esposo, pero él les decía que no, que primero nos dejaran ver al niño. Y ellos eran muy insistentes, incluso se acercaron con mi papá y le dijeron que pues por favor firmara para que se agilizara el proceso, porque pues todo eso iba a llevar tiempo y que mientras más rápido firmáramos, más rápido nos entregaban a nuestro hijo para que lo pudiéramos velar y enterrar. Esas fueron sus palabras. Recuerdo que mi papá les dijo que por favor, que ahorita no, que nos dejaran pensar. Y esta señora les dice, ¿ya cuentan con servicios funerarios? Y pues mi esposo le dice, o sea, ¿cómo me pregunta eso? Yo no venía a que mi hijo se muriera, o sea, no tengo ni idea de lo que me está hablando. Y ella le dice, yo sé que están pasando por un momento muy difícil, pero los servicios funerarios son muy caros. Si ustedes nos firman, nosotros les pagamos los servicios funerarios. Pues ya en eso como que le molestó a mi papá y le dijo que pues nos dejaran en paz, que primero nos dejaran ver al niño y que después ya firmábamos lo que quisieran. Pero pues ese momento nunca llegó. A mí nunca me dejaron entrar a ver a mi hijo. En su desesperación, mi esposo se comunica con uno de los doctores que habían visto a mi hijo. Salgo a hablar por teléfono, a hablarle a un pediatra, bla, bla, bla. Por suerte me encuentro la doctora que nos dio a nosotros la noticia. No sé cómo se llama, nunca se presentó. Y la doctora estaba hablando por teléfono. ¿Con quién? No lo sé. Entonces yo me acerqué a ella. La doctora dice, sí, pero si a mí me hubieran hablado antes, el niño no hubiera entrado en paro. El niño tuvo un sangrado y no lo pudieron detener, no lo vieron. En eso la doctora me voltea a ver, me reconoce, se va de la plaza y se va hacia el arroyo vehicular que está ahí. Luego. Jamás la volví a ver. Le hablé a un pediatra, le dije, a un pediatra que lo veía, le dije, oiga, doctor, pasó esto. Me dijo el pediatra, una endoscopia es un procedimiento muy rápido, muy sencillo, que no conlleva ningún riesgo. Es 99.99% seguro. Si tú me dices que a tu hijo le dio un paro, es por dos razones. Una mala anestesia o una mala intubación. Para esto, cuando yo llegué, ahí en paréntesis, el doctor Miguel Servando me dijo, a tu hijo ya lo habíamos despertado cuando terminó la endoscopía y quiso respirar. Y cuando el niño quiso respirar, no pudo respirar. Entonces se agarró su garganta el niño de que no podía respirar. Lo volvimos a someter a anestesia y lo volvimos a intubar. O sea, fueron 2 anestesias y 2 intubaciones. No fue una, como ellos lo dicen, fueron 2. Y él me lo dijo. Ojalá lo puedan contactar para que venga aquí, se lo digo. Y él me lo dijo. Entonces fueron 2 anestesias y 2 intubaciones. Y entonces este pediatra me dice, oye, el niño no estaba desnutrido, en sus tablas de crecimiento estaba normal, en los percentiles que él presentaba estaba normal, el niño no tenía ninguna alergia para que fuera alérgico a la anestesia o algo parecido, para que tú me digas que entró en paro. Me dijo, lo que tienes que hacer ahorita es irte al MP y que te dejen entrar a ver al niño, porque el niño, aún cuando ya haya fallecido, uno de sus papás debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque los médicos, si le inyectan algo, lo van a tratar de lavar, en la autopsia va a ser más difícil que determinen las causas de la muerte. Me dijo, si tiene sangrado en los pulmones, eso se va a quedar ahí, pero si lo lavan, va a ser más difícil que se determine. Eso fue con un pediatra, le hablé a otro doctor que es un conocido. El doctor me dijo, ¿sabes qué? Vete al MP. La endoscopia es un tratamiento muy rápido, un tratamiento que no conlleva ningún problema. Hay más beneficios que contradicciones en estos procedimientos.
Entonces yo no te podría decir que hubo alguna consecuencia por parte del niño. Dijo, el niño estaba bien. Me dijo, le sacaron placa de tórax antes de hacerle el estudio. Le dije, no. Me dice, mándame sus estudios de sangre que le debieron de haber hecho antes para ver si había algún problema con el niño. Le dije, doctor, no le mandaron a hacer ningún estudio. Me dijeron que era un estudio ambulatorio. Me dijo, cualquier doctor, sea médico general, pediatra o cualquier especialista, cuando te vas a someter a una anestesia, necesita estudios preoperatorios, porque nosotros no sabemos cómo está el hígado, cómo están los riñones, cómo están los pulmones. Para eso se toma la placa de tórax, se hacen estudios preoperatorios, se hacen estudios de sangre. Entonces, ellos cómo sabían que su hígado estaba funcionando bien, cómo sabían que sus riñones estaban funcionando bien, cómo sabían que su corazón iba a soportar la anestesia. Le dije, doctor, él nos dijo que era un estudio ambulatorio. Jamás nos dijo que iba a ser una anestesia general. Jamás nos dijo que podía pasar esto. Nos dijo, es que no puede, no es de que no pueda pasar, es que no debió de haber pasado. Hicieron algo mal. Si el niño entró en paro, puede que hayan intubado el esófago, el esófago en vez del estómago, algo parecido me dijo. Después de todo lo que les habían dicho y lo que habían observado durante ese tiempo, los padres de Pino llegaron a la conclusión de que había algo sospechoso en la repentina pérdida de su hijo. La falta de respuestas concretas y la negativa a permitirles ver a su bebé les generó una profunda inquietud y desconfianza. Convencidos de que algo no estaba bien, decidieron tomar medidas para esclarecer lo sucedido. Así que, con la determinación de encontrar la verdad y justicia, acudieron al Ministerio Público para iniciar una investigación y obtener respuestas a las muchas preguntas que les habían quedado incompletas. Entonces así fue como nos decidimos a ir al Ministerio Público. Al acudir al Ministerio Público, el personal que se encuentra ahí pues me empieza a decir que todo estaba muy raro, porque cuando ocurren este tipo de cosas ellos están obligados a dar parte al Ministerio Público. Y entonces ella se comunicó con los ministerios públicos de la zona y ellos no habían reportado la muerte de mi hijo. También me comentaba que pues se les hacía muy raro que tuvieran retenido el cuerpo de mi hijo por tanto tiempo, que cuál era la intención, y que pues su actuar estaba dando a entender muchas cosas. Además de que este hospital pues sí tiene como varias denuncias por este tipo de casos. La verdad es que ese día en el MP me dieron una muy buena atención, agilizaron lo que más pudieron el proceso y se giraron las órdenes para que pudieran ir a recoger el cuerpo de mi hijo y para mandarle a hacer la autopsia al INCIFE. Había gente antes que nosotros, las abogadas amablemente por el tema que estaba pasando nos pasaron antes, le tomaron la declaración a mi esposa, le empezó a declarar a mi esposa. Cuando mi esposa le dijo que fue la endoscopía a las 8 de la mañana y que a las 10 de la mañana ya había terminado la endoscopía y que cerca de las 2:30 nos dijeron que el niño murió, la abogada dejó de escribir, la volteó a ver y le dijo, ¿cómo? Le dijo a las 12. Le dijo, a ver, déjame ver si ya ellos confirmaron la muerte a otro MP, porque nosotros no tenemos ninguna confirmación. Y el hospital, los doctores, las enfermeras, el personal administrativo del hospital sabe que en cuanto hay una defunción nos deben de informar. Ella habló con su superior de ahí de la BJ3, pues resulta que a ningún MP le informaron de la muerte de mi hijo. Ella gira la orden para que Policía de Investigación vaya por el cuerpo de mi hijo, porque nos dijo, fueron sus palabras textuales de la abogada, ya no voy a dejar que estén haciendo sus porquerías, que las estén encubriendo, porque ya llevan más de 6 horas con tu hijo y no sabemos lo que le estén haciendo. ¿Para qué? Para encubrir sus porquerías. Esas fueron las palabras de la abogada. Bajó una persona, no sé, era un hombre. Ella le hablaba, le decía licenciado. El licenciado le dijo, sí, yo te firmo, manda a Policía de Investigación y que se vaya a Policía de Investigación por el cuerpo. Cerca de las 8:40 de la noche,
Mi familia estaba allá. Ellos no se despegaban de donde estaba el área de la endoscopía. Personal administrativo de ahí le dice a mi familia, ¿saben qué? Ya llegó policía de investigación, lo van a sacar por allá arriba para que ustedes se vayan y puedan ver al niño. Entonces mi familia sale del sótano, se va al área del hospital, que es en la parte de arriba, y están esperando a que saque el niño. Me habla mi hermano y me dice que tienen que venir ustedes porque si no, aunque esté aquí policía de investigación, no se los van a dejar llevar. Mi esposa y yo nos salimos del BJ3, del PMP. Recorrimos como cerca de 10 minutos. Su hermana de mi esposa la habla y le dice, oye, te está buscando la abogada que le tienes que firmar la declaración. Mi esposa se baja, uno de mis amigos pasa por ella para volverla a llevar directo al MP. Yo me voy al MP, llegó cerca de las 8:47, 9 de la noche. No había absolutamente nadie en el área de endoscopía. Había otro doctor y 2 enfermeras que ni siquiera estaban cuando pasó lo de mi hijo. Les toqué, nadie salía, les volví a tocar. Hasta la tercera vez salieron y me dijeron, ¿qué necesita? Me dijeron que viniera a recoger a mi hijo, a reconocerlo, para que policía de investigación se lo llevara. Ahorita le hablamos porque el doctor Miguel Servando pues no ha dado ninguna indicación de que ya puede pasar. Cerca de las 9:10, 9:30, mi hermana vuelve a tocar fuerte. Oigan, ¿qué pasó? No estamos jugando. Ah, está bien, pasen. Pasamos. Solamente me querían dejar pasar a mí. Mi hermana le dijo, no, yo paso con él. El doctor y las 2 enfermeras que estaban ahí me acompañaron al cubículo 2. Ahí estaba una hoja con el nombre de mi hijo a la hora que había entrado y el procedimiento que se le iba a hacer. Solamente eran los datos que tenía. Y agarra el doctor y me dice, ahí están sus cosas. Así me dijo, con su mano me señaló, ahí están sus cosas, agárrelas y sálgase. Y yo le dije, oiga, ¿y mi hijo? A su hijo vino en policía de investigación cerca de las 8 de la noche y ya se lo llevó. Y les dijo, oigan, ¿esto es una burla? ¿O de qué se trata? ¿Por qué me hicieron a mí salirme del MP para decirme que viniera a reconocer a mi hijo para que lo pudieran recoger? Cuando policía de investigación ya se lo llevó. Yo no sé nada, agarre sus cosas y váyase. Me corrieron del hospital. Dije, oiga, ¿mi hijo dónde está? Yo quiero ver a mi hijo. A su hijo ya no está aquí, ya se lo llevaron. Fírmenme estos documentos, por favor. Mi hermana los agarró, se los aventó y dijo, no vamos a firmar nada. Nos salimos. Ya en el MP estábamos contratando los servicios funerarios. Llegaron los servicios funerarios. La licenciada que en ese momento nos atendió, habló con la persona de servicios funerarios. Le dijo, por favor, deja que los papás, los 2, entren a reconocer a su hijo y que se despidan, por favor. La situación ya era lo suficientemente complicada y dolorosa, pero lo que se avecinaba era algo que ningún padre debería tener que enfrentar. Después de todas las trabas y obstáculos que se les habían puesto en el hospital para poder ver a su hijo, llegó el momento más difícil de todos, confirmar la noticia que temían. Cerca de las 11 de la noche llegamos a un anfiteatro que está por allá. No sé la verdad la dirección. Es una sala grande, hay mesas de metal. Mi hijo estaba en una bolsa blanca. Mi hijo estaba en una bolsa blanca. Y me dijo la persona de los servicios funerarios, abrace a su esposa. La abracé, la volteé hacia mí y yo estaba viendo el cuerpo de mi hijo. Abren la bolsa de un cierre y adentro estaba mi hijo.
Adentro, adentro de la, adentro de la bolsa estaba mi hijo. Mi hijo todavía tenía sus ojos entreabiertos, tenía cara de que estaba asustado, de que no sabía lo que estaba pasando. No lo pude cargar. Solamente lo acaricié de su cabeza. Tenía sus ojos entreabiertos. Y se los cerré. Y le dije, mi amor, ¿qué te hicieron, hijo? ¿Qué te hicieron, mi cielo? Yo no quería que él sufriera más. Le dije, ve a donde tengas que ir, hijo. Yo voy a cuidar a tu mamá, vamos a estar bien. Y parecía que es mentira, pero su semblante cambió. Antes de eso se veía preocupado, asustado. Y cuando yo le dije eso y cerré sus ojos, su semblante cambió. Le di un beso y le dije que le iba a extrañar mucho. Que nos íbamos a ver más adelante, que me esperara cuando yo llegara con él. Que me perdonara por haberlo dejado en manos de estas personas. Yo no podía creer que él fuera mi hijo, te lo juro que hasta ese momento yo guardé la esperanza de que estuvieran equivocados. Estaba todo frío y ya estaba duro. Se supone que no me lo dejaban ver porque le iban a limpiar la sangre y cuando yo lo vi él todavía tenía bastante restos de sangre en la nariz, en la boca. Supongo que las heridas de la traqueotomía y el catéter que le hicieron. No sé si por la reanimación que le intentaron dar, todo el pecho lo traía morado. Y traía el estómago muy inflamado. Recuerdo que yo me puse como loca y mi esposa me dijo que me tranquilizara y le empezó a hablar al niño. Le dijo que estuviera tranquilo. Yo le dije que le daba permiso de que se fuera a quedar aquí, que descansara, que no se preocupara, que íbamos a estar bien. Es una imagen que te juro que me perturba todas las noches y que yo no entiendo cómo es que llegamos a ese punto si yo lo único que quería es que mi hijo estuviera sano. Si yo lo llevé con él es porque quería que estuviera bien, no para que me lo entregaran muerto. Entró mi familia a despedirse de él, todos lo vieron, lloraron, mi hijo estaba desnudo. Y tenía mucha agua en la bolsa. Tenía mucha agua. Parecía que lo hubieran bañado. Y su vientre estaba muy inflamado. Muy inflamado. Estaba como si le hubieran puesto algún tipo de gas. Estaba muy inflamado. Llegamos al INSIFO. Llegamos cerca de las 11:40, 12 de la noche. Y nos dieron el cuerpo de mi hijo hasta el otro día como a las 4 o 5 de la tarde. A mí me pasó, me tocó pasar a reconocer a mi hijo. Ya en un ataúd, todo hinchado, ya no era mi hijo. El doctor que le hizo la autopsia me dijo, ¿es su hijo?
Le dije, sí, es mi hijo. Me dijo, de mi parte es todo. Aquí. Me dijo, de mi parte es todo. Yo ya no puedo hacer más. Me dijo, ya no puedo hacer más. Y le dije, oiga, doctor, dígame por favor qué le pasó a mi hijo, qué le hicieron, porque mi hijo no estaba enfermo, no estaba malo. Era un niño muy alegre, le gustaban mucho los carros, los trenes, le gustaba desarmar y armar cosas. Le dije, ¿qué le hicieron a mi hijo? Mi hijo, no sé. Cuando ya nos van a entregar el cuerpo, pasas a una sala donde te hacen firmar el acta de defunción y ahí yo veo que la causa de muerte es congestión visceral generalizada. Entonces le pregunto a esta persona que qué significa eso y ella me dice que lo que yo puedo entender es que es un sangrado interno, pero que por el tiempo que el niño ya llevaba muerto, pues era muy difícil determinar cuál era el origen de ese sangrado, pero que ellos ya habían tomado todas las muestras necesarias para hacer químicas, biológicas, me explicaron todas las pruebas que se iban a realizar, pues para determinar en dónde se originó esta sangre. Hasta el día de hoy, Rodrigo y Orquídea continúan su búsqueda incansable de justicia y verdad para su hijo bebé Pino. Su motivación principal, te das cuenta que es clara, asegurarse de que su hijo reciba la justicia que merece, pero también que ninguna otra familia tenga que pasar por el mismo infierno que pasaron ellos o que están pasando ellos. La pareja está decidida a descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a Pino y asegurarse que los responsables no queden impunes. Y pues ya ahí fue cuando pues como que empezó un poco el viacrucis de esta lucha que comenzamos por buscar justicia para Pino, porque en el MP sí me hicieron mucho énfasis que yo tendría que estar muy encima del MP para que se hiciera pues todo el proceso, porque los médicos, desde que se hacen médicos, contratan seguros para que se les otorgue abogados para este tipo de casos. Y que esos abogados pues ya son personas que tienen mucho conocimiento en pues las técnicas que pueden utilizar para que los doctores salgan bien librados de estas situaciones. Entonces me decían que estuviera muy consciente del monstruo al que me iba a enfrentar. Y que si yo no hacía ningún tipo de presión, pues lo más probable es que mi caso se quedara en el olvido. Más porque ellas entendían que pues el dolor y toda esta situación de estar acudiendo y haciendo todo eso, pues era complicado. Entonces, cuando acudimos por primera vez al MP para ampliar la declaración, yo llego con el que en ese entonces era nuestro abogado y pues vemos que la carpeta de mi hijo pues eran como 10 hojas y solo estaba pues la declaración y las órdenes que se habían girado para mandar el cuerpo al INCIFO. El expediente estaba mojado y no tenía nada más, ni siquiera tenía como el documento con el que el abogado se había presentado para representarnos. Ellos todavía tenían hasta ese momento que nos representaba el abogado de oficio. Y pues no había nada, nada. Y de hecho esa vez nos habían mandado a llamar porque había salido una noticia del caso de Pino y pues ya habían empezado a trabajar. Pues ahí fue cuando vimos que pues no, que sí era real lo que nos habían dicho. Si no metes presión, si no te asesoras bien, pues el caso no avanza. Entonces, empezamos a pedir justicia y gracias a la difusión y a la misma presión que las personas llegan a hacer, se empezó a agilizar el asunto.
el Centro de Atención a Víctimas se comunicó con nosotros, nos empezaron a dar, pues no nos dieron, nos hicieron un dictamen psicológico, fueron trabajadoras sociales a la casa, se realizó todo este procedimiento que supongo que se hace siempre que pasan estos casos. La fiscalía empezó a trabajar en nuestro caso, se nos dio una buena atención, incluso el fiscal de la Benito Juárez habló con nosotros. Cuando acudimos con él, pues nosotros ya íbamos con una serie de dudas y de preocupaciones que en ese momento teníamos, porque te estoy hablando de que cuando hablamos con el fiscal era febrero. Pino había fallecido en diciembre y todavía no tenían las pruebas de la autopsia, las químicas sanguíneas y todas estas que te había comentado, aún no habían salido. Lo que decía el INCIFO es que sus máquinas estaban descompuestas, que no sé, de 5, 4 no funcionaban. Y pues nosotros decíamos, ¿cómo es posible, no? Si eso es lo que puede determinar qué es lo que ocurrió con nuestro hijo. Y se lo comentamos al fiscal. Él decía que no nos preocupáramos, que el MP iba a hacer todas estas pruebas, que todo se iba a hacer, que se iba a trabajar. Él revisó nuestra carpeta, él pidió que se hicieran más diligencias para poder integrar la carpeta. Y pues a partir de ahí fue que se comenzó, o que vimos que realmente se estaba trabajando. La fiscalía hasta ahorita nos ha dado la atención que se requiere, pero sí hemos visto durante el proceso una serie de cuestiones que pues nos saltan, ¿no? Y que decimos, pues aquí hay algo raro. En primer lugar, cuando se levanta la denuncia, se manda a llamar a la anestesióloga y al gastroenterólogo. Ellos nunca acuden, tienen derecho a reservarse, a declarar. Pero yo me pregunto, si tú sabes que hiciste todo bien, que no tienes nada de qué preocuparte y que hiciste tu trabajo como se debía, pues vas a rendir tu declaración. Sabemos de buena fuente que la anestesióloga incluso se fue a esconder a su pueblo porque tenía miedo. Y digo, ¿miedo de qué? Si ella no hizo nada malo, pues que se presente y que dé la cara. Pero esta mujer se ha encargado de ocultarse como no tienes una idea. Incluso en sus redes sociales, ella ya no sale como anestesióloga. Incluso en sus fotos usa cubrebocas. O sea, se ha ocultado lo más que puede. Sabemos de buena fuente que ella pues es servidora pública, trabaja en un hospital público, lo cual es sumamente preocupante porque pues los papás que llevan a sus hijos a hospitales públicos no pueden elegir al doctor que los atiende, mucho menos el anestesiólogo. Y esta mujer va por ahí aplicando anestesia a niños cuando no sabemos si realmente lo hace con la pericia que amerita. Ella nunca ha dado la cara por esto. Ella dicen sus abogados que tiene miedo, no entiendo por qué. Y pues se ha ocultado, ha obstaculizado el proceso. El hospital también ha obstaculizado. Cuando recién se inició todo esto, se le pedía que diera información de los doctores, su dirección, cómo localizarlos, y ellos decían que ahí no laboraban, que no tenían la información. Siempre eran nos. Y pues gracias a toda esta difusión y a esta pues lucha por lograr la justicia, si es que lo quieres llamar así, porque realmente una justicia pues nunca la vamos a tener, porque pues justicia es que le des a cada quien lo suyo, y a mí ya nadie me va a regresar a mí. Pero lo mínimo que podríamos hacer por él es que ellos reconozcan lo que hicieron mal y que den la cara por esta situación. Y que ningún otro niño ni ningún otro padre esté en mi lugar. Pues lo mínimo que se les puede hacer es que investiguen bien, que lo hagan correctamente, que lo hagan ecuánimemente, que lo hagan de manera a la que nosotros nos puedan decir qué fue realmente lo que pasó. Porque los doctores, con su soberbia, con su ego tan alto,
Ellos no nos dijeron nada. A nosotros nada nos va a regresar nuestro hijo. El que ellos sean culpables no nos va a regresar a nuestro hijo. El que ellos nos digan, ¿saben qué? Se nos pasó la anestesia. No nos va a regresar a nuestro hijo. El que nos digan, se nos cayó el niño de la camilla y por eso se le vino un sangrado. No nos va a regresar a nuestro hijo. Lo que podría haber un poco de justicia es que estas personas no puedan ejercer. ¿Sabes por qué? Para que más adelante tú no estés buscando una entrevista o estés entrevistando a otra persona como yo que te esté contando la misma historia. Porque todos somos padres, hijos, hermanos, tíos, amigos, conocidos de alguien. Y el problema es que no empatizamos con nadie hasta que lo vivimos en carne propia. Entonces estamos haciendo esto y estamos pidiendo esto para que otros padres, hermanos, hijos no pasen por esto. No dejen que los toquen estas personas a sus hijos. No tienen la calidad humana, no tienen la ética, no tienen la moral para ejercer una profesión donde deberían de cuidar la vida cuando ellos mismos la están acabando. Dime con qué cara, con qué conciencia tú te vas a poner enfrente de otras personas a exponer temas de una profesión para la cual no fuiste capaz de hacer, para la cual no fuiste profesional. Ellos han tratado de entorpecer toda la investigación. Ellos han tratado de entorpecer toda la investigación. Esta señora servidora pública se la llamó 3 veces y nunca se ha presentado en el MP. Este señor dice que es gastroenterólogo y es especialista en endoscopía y sigue haciendo lo mismo. O sea, al otro día subió videos en TikTok y en Instagram de endoscopías. O sea, no tuvo ni siquiera un día de reserva, un día para decir, voy a hacer una introspección y voy a ver si yo hice algo mal. Voy a ver si tengo tantita empatía, tantito corazón. Si ni siquiera me conoce a mí o a mi esposa, pero era la vida de un niño. ¿Puede dormir con eso? ¿De verdad? ¿Puede dormir con eso? ¿Ellos pueden dormir con eso? ¿Pueden comer con este cargo de conciencia que tienen de verdad? O sea, eso es lo que yo les diría. Y las autoridades, pues nada más que pues trabajen un poco más rápido, que sean empáticos con el dolor. Nada nos va a regresar a nuestro hijo, como te lo digo, pero que sean empáticos, que busquen justicia, que para eso están. El fiscal Gamaliel nos brindó una entrevista, nos dijo que todo esto se iba a hacer de forma pues ecuánime, rápido, que ellos son neutrales en el caso, pero todo se iba a hacer de la forma más rápida posible para buscar lo que pasó, para saber lo que pasó y que a nosotros nos den un poquito de calma, que nos digan, ¿saben qué pasó esto? Y ya el fiscal Gamaliel nos dijo que iba a seguir la carpeta de investigación de cerca y ojalá que lo haga, ojalá que lo siga haciendo. Y si no lo hace, pues yo y mi esposa no vamos a descansar, hasta que esto salga a la luz. Y si me tengo que ir a parar afuera de la oficina del fiscal o afuera de Palacio Nacional o donde tenga que ir, yo lo voy a hacer, créeme que lo voy a hacer. Y no voy a descansar hasta que esto tenga una explicación y que estas personas sean responsables de sus actos. Porque todos somos responsables. El que uno desconozca la ley o todo no nos exime de nuestra responsabilidad. Entonces ellos son responsables de lo que hicieron. Y si no son responsables, pues que den la cara, que digan, oye, aquí estoy, yo hice esto bien y yo no tengo nada que temer. ¿Sí me explico? Pero pues tantas son tal vez las influencias, el dinero que manejen, que resulta que en el INCIFO no podían darnos el resultado de la autopsia después de casi 6 meses, porque 4 de las máquinas que necesitaban para hacer los estudios para determinar las causas de la muerte de mi hijo resulta que estaban descompuestas. En el INCIFO, un instituto que a diario recibe cuerpos y que a diario tiene que hacer autopsias. ¿Tú puedes creer que 4 máquinas de las 4 o 5 que tenían estaban descompuestas? ¿Sabes que almacenaron los restos de mi hijo, sangre, hígado,
riñones en un refrigerador. Eso lo dice en la carpeta de investigación, y que no le podían hacer los estudios necesarios porque no tenían las máquinas. Y pues gracias a toda esta lucha y a todo este movimiento, pues contactamos al maestro Cito Sornio, que él nos ha apoyado también en la lucha que hicimos, y que hemos visto cómo se ha agilizado toda esta situación. Él nos ha apoyado. Lo último que supimos del caso es que se encontraba en CONAMED, que ellos ya estaban revisando el expediente. Curiosamente, CONAMED regresó el expediente porque hacen falta pues mucha información, y uno de los datos que más me preocupa que hacen falta son las placas de las que yo he hablado desde el primer momento en el que Pino se fue, las placas en donde se ve la sangre en sus pulmones. Esas placas no están en ningún lado. Ellos dicen, el hospital dice que ya se entregaron, pero no constan en el expediente. Y a mí lo que me preocupa es que esas placas se alteren, o que inclusive se entreguen placas de otra persona y nada más le pongan el nombre de mi hijo y no sean las placas que yo vi, porque para mí esas placas son la prueba irrefutable de lo que ellos hicieron mal. Hay mucha información que consta también en la carpeta que ellos entregaron, que yo no tengo idea de dónde sacaron, porque él nunca pidió pruebas médicas para realizarle el estudio a mi hijo, y hay unos estudios ahí que integró en la carpeta que yo nunca le entregué, y yo no sé de dónde la sacó y con la autorización de quién metió esa información. También alteró los consentimientos. Eso es muy evidente porque inclusive cuando llenó los consentimientos, todo lo escribió en la parte media. Los riesgos, como me lo había dicho él, siempre fue sangrado y perforación. En el consentimiento, en la parte izquierda, le agregó muerte, muy pegado, casi encima de las letras. También puso que me ofrecieron hacer necropsia, lo cual fue falso porque a nosotros nunca se nos ofreció nada. Y pues hasta ahorita estamos en espera de que ellos entreguen toda la información que la CONAMED ha requerido para que puedan pronunciarse respecto al caso y que se determine si sí hubo una negligencia o una mala praxis. El licenciado Raúl, abogado de la familia, nos brinda una versión detallada del caso desde una perspectiva legal. Comparte con nosotros la situación actual del caso y los avances que se han logrado hasta este momento, que viene siendo hace una semana o hace unos pocos días de cuando estoy grabando esto, que es día 4 de diciembre. Yo soy el licenciado Raúl Cid Osorio, soy abogado, me especializo en la materia penal. Yo conocí a los papás de Pino y esta historia, este asunto, porque yo no suelo tener redes sociales. La única red social que tengo desde la secundaria es Facebook. Y me salió el movimiento de justicia para Pino. Me llamó la atención, soy padre, tengo hijos chiquitos. Revisé de manera rápida algunas referencias que tenían en las páginas que tienen de Facebook. Me llamó la atención un poco esta historia respecto a que advertían desde el principio un cierto grado de encubrimiento. Me dedico a esto, no es el primer asunto que he tenido de negligencia médica. Entonces contacto al canal de Facebook de Justicia para Pino, me contesta Rodrigo, su papá. Me ofrezco para poder abonar o aportar conforme a mi profesión lo que pudiera. Lo acepta casi de manera inmediata. Tengo un primer acercamiento con ellos, no tienen mucha información, no tienen copias de la carpeta de investigación, no tienen estatus de en dónde están parados jurídicamente en la investigación, y nos damos a la tarea de protestar el cargo como asesores jurídicos privados, que es el abogado de las víctimas. Conseguimos ya después las copias que la Fiscalía nos facilitó en tiempo y forma, de manera gratuita como tiene que ser, y empezamos a revisar el estatus jurídico que lleva esta investigación ministerial. Advertimos
que obviamente el Ministerio Público tiene que allegarse de información, de datos de prueba, no son médicos, tienen que auxiliarse de opiniones de peritos e instituciones para poder determinar lo que es la materia de esta investigación, si existió o no una mala praxis por parte de los médicos tratantes de Pino. Ahorita advertimos que había un poco de retraso en los actos de investigación por parte de la Fiscalía que tenía que realizar. Ya nos abocamos con el auxilio y advertimos ahorita una disposición de la Fiscalía de Investigación Territorial de Benito Juárez para poder integrar esta carpeta. Y ahorita en lo que estamos es requiriendo la opinión de la CONAMED. La CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que integrada por médicos de distintas especialidades, cuando hay una contingencia o una problemática que pudiera representar una mala praxis y con ello responsabilidades tanto civiles como penales, emiten un dictamen institucional en el que establecen cuáles son las deficiencias o mala praxis que pudieron tener. Nos llamó la atención que el Ministerio Público solicitó la intervención y la CONAMED contestó que no estaba en posibilidad de emitir la opinión. Nos requirió muchísima información técnica, médica. Nos dimos a la tarea de revisar las constancias que inicialmente pidió el MP al hospital y nos dimos cuenta que había información sesgada. Hacía falta las copias del historial clínico. El historial clínico es este documento que te advierte la historia desde que llega un paciente hasta que le dan de alta. Ahí vienen todas las personas tratantes, estudios, diagnósticos, toda la historia que tiene un paciente. Y estaban las copias curiosamente ilegibles, cortadas, incompletas, sin estudios. Entonces nos dimos a la tarea de con el Ministerio Público reforzar un requerimiento para el hospital de que mandara toda la información completa. Estamos ahorita en eso, recabando toda la información porque el hospital no ha estado mandando algunos estudios que desconocemos como abogados si son determinantes o no, pero que extrañamente no lo mandes desde una primera intervención, desde un primer momento, que diga que sí los mandaron cuando la evidencia en el Ministerio Público y ante la carpeta de investigación es de que nunca llegaron. Estamos abocándonos a eso. ¿Qué pretendemos? Tener toda esa información, pedir esta opinión de la CONAMED y que de acuerdo a su experticia determine si hay alguna mala praxis o no. ¿Qué podemos llegar? Lo primero que le dije a los papás de Pino, ¿qué buscamos? ¿Qué buscan ustedes? Es muy válido el poder establecer si se requiere alguna compensación económica, si quieres una persona en prisión. Son exigencias naturales para una víctima de un delito y para una persona que pierde un hijo totalmente lógicas. Lo único que me han dicho es no queremos absolutamente nada que no sea justicia. Si la justicia representa que estos doctores dejen de ejercer la profesión, adelante. Si van a tener una pena de prisión en internamiento o fuera, adelante. Simplemente que se esclarezca precisamente qué es lo que pasó y si hubo un responsable o hay varios responsables que respondan. Está la carpeta de investigación con una clasificación de homicidio culposo. ¿Qué significa eso? Una persona pierde la vida de manera accidental. Queda claro que nadie buscó privar de la vida a Pino, pero de ahí a poder establecer si hubo un grado de responsabilidad a título de culpa, a título de accidente, porque no se hicieron bien las cosas o no se realizaron como debían de realizarse, eso es lo que puede tener una responsabilidad penal. De igual forma, lo que vamos a buscar es acreditar un diverso delito de responsabilidad profesional, que también tiene como consecuencia posiblemente la suspensión en el ejercicio de la profesión de los médicos tratantes. Es algo aventurado ahorita poder decir si lo tendremos en un par de semanas o en un par de meses o inclusive en un par de años. Dependemos de peritaciones, opiniones de expertos para poder establecer a ojos de un juez de control si tenemos o no elementos. Pero por parte de nosotros, de su servidor y mi equipo jurídico, pues haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder llegar a lo que pide nuestro cliente. Justicia, tener de cierta forma mínimamente tranquilidad de qué fue lo que sucedió con Pino y las consecuencias legales en materia penal que se puedan implementar. Aquí advertimos una obstaculización del procedimiento. El que no se proporcione información, el que no se comparezca a rendir las entrevistas correspondientes, lo único que está generando es una dilación en la investigación. La Fiscalía de Investigación Territorial de Benito Juárez tiene las herramientas para presionar
esta recolección de datos de prueba, esta recolección de información que es vital para poder determinar conforme a derecho, únicamente conforme a derecho lo que sucedió. Vemos con el fiscal, vemos con la gente del Ministerio Público encargada del caso que hay disposición. Por supuesto, son empáticos al día de hoy con el caso. Lo único que buscamos y pedimos es que todos los casos son importantes. Todos los casos que lleva el Ministerio Público y todas las víctimas tienen el caso más importante de sus vidas. Pero la empatía para este caso en particular, tratándose de la pérdida de un bebé, de un niño, creo que merece un poquito más de esfuerzo para poder hacerlo bien, como seguramente lo van a hacer, pero sí con un poquito más de velocidad. No, pues nada más para terminar, gracias a ustedes, Pepe Misterio, su equipo, al abogado Raúl Cid Osorio y a su equipo, su despacho, su espacio, su tiempo, y y pues nada más de nuevo a agradecer, no nos quedan más que agradecer porque el favor pues nunca se va a pagar, realmente el favor nunca se paga, la dedicación, el empeño, el esfuerzo que le ha puesto que desde que llegamos con él, es algo que nunca se lo voy a poder terminar de agradecer, nunca se lo voy a poder pagar para que se le haga la mínima justicia a mi hijo. Espero que este mensaje, que este video llegue a los oídos correctos, a los ojos correctos, que lo vean muchas personas y que de verdad sean empáticos, no caigan en las manos de estas personas que se hacen llamar médicos, al doctor Miguel Servando y a la anestesióloga Patricia Enron, porque no los quiero ver sentados de este lado, no los quiero ver de este lado del escenario. Ustedes tienen a sus hijos, aprovéchenlos, cuídenlos, ámenlos, y si los aman y los quieren, no dejen que estas personas sigan ejerciendo, no les den más trabajo para que sigan lucrando, acabando con vidas inocentes. Como te diste cuenta a lo largo de este video, los padres de Pinito quieren llegar a más gente, hacer ruido para que se haga justicia y, como te decía, que los más padres no tengan que pasar por situaciones similares. Así que si compartes este video sería de mucha ayuda para ellos.